en que hoy presenta a dos destacadísimos y queridos periodistas como Cecilia Bonelli y Daniel Arcucci. La verdad que este encuentro nos demuestra que promover la cultura italiana a través del deporte es una de las herramientas mejores, tal vez, y más nobles para instalar los valores del espíritu italiano de las asociaciones, que son la inclusión y la solidaridad básicamente. Si pensamos que ya en 1858 se creó la primera institución de la colectividad italiana, Unione Benevolenza, y que a partir de ahí arranca la fundación de tantas entidades a lo largo del país que atendían no solo los intereses de la comunidad, sino también la creación de instituciones de orden recreativo. O sea que la recreación y el deporte están en los inicios de lo que han sido nuestras asociaciones. Si pensamos desde aquel 1898 con el Club Ciclista Italiano, que en 1912 se convierte en el Club Italiano vigentísimo hoy, hablamos de una enorme fortaleza. Si pensamos en la Sociedad Italiana del Tiro a Segno, allí en Palomar, 1895, o en el Club Canottieri Italiani, bueno, vemos que el deporte está firmemente enraizado en nuestra colectividad. Si pensamos también en el el Club Sportivo Italiano, que se encuentra allí en Ciudad de Vita con su propio estadio, y ni que hablar, digamos, de la impronta italiana que tiene la génesis de Boca Juniors, de Vélez Sarsfield y también de San Lorenzo de Almagro. Bueno, como en la literatura, en el deporte creo que no hay géneros mayores y géneros menores. Por eso, desde esa cancha de bochas, primera y presente en tantas asociaciones italianas que impulsan el deporte desde el Chaco a Tierra del Fuego a las grandes ligas. La práctica justamente de deportes en nuestras asociaciones apunta a la inclusión, a la integración más sólida entre estas y también con el territorio, y a fortalecer sobre todo nuestra identidad italiana en este caso, y fundamental, a dar alegría a quienes la juegan en las canchas y a las que los miramos desde el tablón. Así que muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Lucía. A continuación paso a cederle la palabra al cónsul, el doctor Antonio Puccioni. Muchas gracias, Maru, y bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo voy a darle un poco un saludo institucional y un poco a explicarle después de Lucía por qué este año añadimos un módulo sobre deporte Italia y Argentina. Un agradecimiento especial a Pablo Mamone, que se sumó este año como participante del Centro Italo-Argentino de Altos Estudios, porque la verdad es que es un lujo, es un privilegio tener a un canal televisivo de tan envergadura con destacados oradores como hoy Cecilia Bonelli, Daniel Arcucci. Estamos intentando presentar no solo Italia de las asociaciones, Italia legal, jurídica, política, económica o social, sino también qué se hace entre Italia y Argentina en estos días con nuestras comunidades acá y en Italia. Y este módulo de deporte es fundamental para entender un poco cuáles son los vínculos en este sentido, cómo se puede desarrollar más esta vinculación, cómo se pueden establecer nuevas carreras en deporte. Puede ser que entre vosotros pueda desarrollar su propia trayectoria profesional en el deporte. Esta es una iniciativa que puede brindar una herramienta. Así que más allá de toda la parte de asociaciones, que es muy importante, y de asociaciones históricas, la idea es de ver hoy en 2022 cómo se desarrolla la italianidad y cómo se desarrolla también en un sentido de un lado deportivo y del otro de televisión. Así que dejo la palabra a los oradores inmediatamente y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Antes de cederle la palabra y obviamente agradecidos con Pablo Mamone, quisiera hacer una breve reseña sobre su trabajo, que hace más de 30 años
trabaja en los medios deportivos, primero en el periodismo gráfico y además productor de contenidos televisivos para ESPN. Desde el año 2000 es ejecutivo de esta empresa, lidera proyectos en distintas plataformas y también llevó adelante grandes coberturas como los Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol. Sus 4 abuelos son italianos, 2 de ellos calabreses, y bueno, y en gran medida esto nos explica el por qué está hoy acá con nosotros. Así que adelante Pablo y nuevamente muchas gracias. Buen día a tutti, buen día Antonio, buen día Maru, Fernando, Lucía, buen día a todos de vuelta. Muy breve, la idea que tuvimos dentro del CHAE con el apoyo del director de Claudio Sin fue encontrar un momento distendido, un momento donde podamos combinar pasiones, sentimientos, reacciones, salir un poco de la técnica dura, salir un poco de lo que serían los libros tradicionales y buscar un espacio más de interacción. Creemos que el deporte despierta todo esto y por eso acá empezamos con esto que les cuento un poco más. Van a ser 4 sábados. Vamos a ir tocando distintas disciplinas deportivas o distintos aspectos de la misma disciplina. Lo veo conectado a Juan Fosaroli, que no sé si lo conocen o no, pero ha concurrido en persona y ha cubierto en persona más de 500 grandes premios de Fórmula 1 y va a estar dentro de, creo que son 4 sábados con nosotros. Va a estar Vito de Palma, que es otro de los calchoros que son conocidos por la comunidad, y tantos otros que les iremos contando. De mi lado, agradecerles, invitarlos a que rompan el hielo, ni bien se dé la ocasión dentro de esta charla. Daniel y Chechu están muy abiertos a conversar con ustedes más allá de los que nos presenten. Así que, Maru, dale formalmente la bienvenida y esto es todo. Gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto le voy a dar la bienvenida a 2 destacados periodistas, Daniel Arcucci y María Cecilia Bonelli. Adelante Daniel y por supuesto agradecerle a las autoridades presentes que hoy están aquí con nosotros. Bueno, a ver, iba a decir buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, porque soy de los que dicen que comentar fútbol es como hablar en italiano. Todo el mundo cree que es fácil y todo el mundo cree que sabe. Entonces, no es fácil comentar fútbol y no es fácil hablar bien en italiano, pero bueno, a nosotros nos gusta y mucho. Agradecerle, por supuesto, a Antonio y Lucía, a Maru y a Fernando, sobre todo a Pablo, que me conoce y porque me conoce me ha invitado y eso hace dudar un poquito, pero bueno, acá estoy. Alguien dijo por ahí distendido, yo llevo ya muchos años trabajando de esto y la verdad que la distensión no es una de mis características, me voy soltando después y cuando voy charlando. Y seguramente se van a dar cuenta que me voy soltando cuando tratamos temas como este. En el vínculo del deporte argentino con Italia, terminé enfocándolo en ese vínculo que surge de los futbolistas argentinos jugando en Italia y de esa naturalidad. Por eso me gustó titularlo de algún modo con esto de argentinos en Italia jugar de memoria, que es en definitiva jugar con la memoria. Ustedes me van a ver que me muevo, me ven en la presentación y me ven aquí en la pantalla, porque la tengo aquí de este lado, porque, a ver, ahí está, a ver si podemos ir pasando. Porque hay una cuestión que tiene que ver con una frase. A mí siempre me gustó definir al fútbol como un juego, como un deporte, como un espectáculo y como un negocio, cómo no. Pero más me ha gustado definirlo, y ha tenido que ver incluso con toda mi profesión, como un viaje. Un viaje tan real como simbólico, porque es viajar a un país y es también viajar a una historia. Y en este caso es viajar
a jugar por los orígenes lo que yo llamo el partido de la memoria. Para muchos futbolistas argentinos, ir a jugar a Italia ha sido y sigue siendo desandar el camino de los mayores. En realidad, desandar el camino de nuestros mayores. En definitiva, le está hablando Arcucci, da Napoli, da Capri, y muchos de los futbolistas hacen ese camino. Si la mirada se posa en una parte muy puntual de la historia, que es aquella que va entre la posguerra y el final del siglo XX, es posible observar que es un fenómeno donde hay un círculo que se cierra, donde el trabajo, el esfuerzo, el juego y el talento se mezclan como se mezcla la vida misma. Y así, como quienes en algún momento llegaron a este joven país con una ilusión, empezaron a ver cómo sus hijos, sus nietos, retornaban a la vieja tierra a ofrecer su talento natural, también movilizados por el deseo, las ansias y la necesidad de crecer. Ese tiempo, cuando yo digo de posarlo, yo lo ubico en un momento en el que Italia y el calcio se convirtieron en la meca. Es una época muy significativa. ¿Qué pasaba con el calcio en ese momento, con el fútbol italiano? ¿Y qué pasaba con Italia, con el país? Eran la meta y la meca de los argentinos. Eran los 80 de Maradona, los 90 de Batistuta, los futbolistas que soñaban con ponerse alguna vez la malleta del Napoli o de la Fiorentina, del Inter, del Milan, de la Lazio, Antonio ahí, la de la Lazio, cómo no, la de la Roma también, la de la Juve, la del Torino, pero también la de cualquiera de esos equipos que atraían en un momento, estoy hablando de 80s y 90s, donde lo mediático estaba en ciernes. Todavía no era que encendíamos así como hacemos ahora, gracias a Pablo y a la gente de ESPN, Star Plus, y tenés todo lo que quieras. No, no, en ese momento había que buscar y sin embargo era una genial atracción. También, así como los futbolistas soñaban con eso, muchos pibes, épocas de hiperinflación, épocas de 1-1, soñaban con que el futuro estaba en el pasado, con que la meta en realidad estaba en el que había sido nuestro punto de partida. A ver, por los principios de aquellos tiempos es que yo empecé a ser periodista. Empecé a ser periodista en el año 82, exactamente, 82-83. Periodista deportivo, o especializado en deporte, o más puntualmente, más específico aún en fútbol. Y en este caso quiero que me permitan la autorreferencia, porque ayuda a explicar el fenómeno, qué era lo que sucedía entonces. Mire, le voy a dar 3 ejemplos muy concretos. Uno, era natural profundizar el estudio del idioma italiano en desmedro del inglés, por ejemplo, porque lo que se pretendía, lo que pretendíamos, era estar más y mejor informados del lugar donde más y mejor se jugaba al fútbol. Era Italia, era el calcio. Por ejemplo, que era un ritual, esto tiene que ver con el idioma y con el comunicar, acercarse periódicamente a un kiosco hermoso que estaba en la avenida Corrientes y Maipú, donde llegaban la Gazzetta dello Sport y el Guerin Sportivo. Y era comprarlos muchas veces, pero llegaban tarde, pero era ir para leer, para ver, no solo para ver en la televisión. ¿Qué veíamos en la televisión? Algo que era maravilloso. Se llamaba La Giostra del Gol por Laray. Y era adelantados a su tiempo, porque nosotros cuando lográbamos sintonizar Laray, lo que veíamos era un montón de periodistas con un panel incluso de público que nos contaba lo que iba pasando en la fecha del fútbol. Ellos veían en el monitor y nosotros los veíamos a ellos viendo un monitor. Y así nos enterábamos. Pero eso provocaba el calcio cuando yo pongo la lupa ahí en ese lugar. Y voy a hacer otra autorreferencia, y esto gracias a Chechu Bonelli, que será hoy mi compañera de exposición. Es una autorreferencia, pero que tiene que ver por el sentimiento italiano.
Allá por la Semana Santa de 1989, yo viajé a mi pueblo, a Puan, y en un momento me encuentro con mi abuela María. Yo ya había cubierto el Mundial 86 y me preparaba para Italia 90, pero le digo, abuela, voy a sacar el pasaporte, me voy a hacer italiano y tengo la idea de irme a vivir a Italia. Y me dijo, no, vos sos argentino. Y fue la única vez que la vi enojada, y el enojo se le pasó en el tiempo que se fue a su dormitorio, caminando con un bastón, volvió con una caja. En la caja estaba toda su historia. Había fotos, documentos, y me empezó a contar de cómo había venido a la Argentina, que había venido muy jovencita, 17 años, casado con mi abuelo Pepino, 20 años mayor, que lloró mucho porque de Nápoles fue a Génova, de Génova a Buenos Aires, de Buenos Aires a Puan, un pueblito muy chiquito en ese momento, que dejó de llorar cuando quedó embarazada de su primer hijo, de mi tío Cholo, y que empezó a disfrutar esta cuestión de ser argentino. Y me contó todo, cómo había llegado, en qué barco, cómo había sido todo ese crecimiento. Esa misma noche me volví a Buenos Aires, no eran épocas de teléfono celular. Cuando llego, llamo por teléfono y desde mi casa me dicen, no hay buenas noticias, vos llegaste bien, pero la abuela no está bien. ¿Qué pasó? Dice, perdió la conciencia, perdió la memoria. Eh, Unos días después recuperó un poco la conciencia, y lo primero que preguntó es si había nacido mi hija, que estaba ahí en fecha. Le dijimos que no, mi hija se iba a llamar Malena, y le dijimos, se va a llamar, díganle que cuando nazca se va a llamar Malena María, en homenaje a ella. Volvió con estas cuestiones de que se quedaba. En un momento que vuelve en sí, vuelve a preguntar, y había nacido Malena María. Al día siguiente la abuela María se murió. En honor a esa memoria es que yo quiero hoy resignificar ese bozo argentino en positivo para unir con el fútbol como puente, como si el fútbol fuera iure sanguinis. Y voy a empezar a contar esta cuestión que no tiene tiempo, porque cuando la mirada se amplía de esa época que les hablé antes, posguerra, 80s y 90s, hijos y nietos viajando de un lado al otro, es que nos damos cuenta que esta historia es mucho más vieja y es mucho más actual. Tanto es así, tanto va de un extremo al otro, que podemos ver la historia en papel sepia o la podemos ver en una pantalla táctil. Dicho de otro modo, y vamos a ponerle nombres y lo tienen ahí. Lo podemos ver con esa foto de don Renato Cesarini, o Cesarini, como todavía le decían muchos en la Argentina, y de Angelito Di María, los dos con la misma camiseta. Ese es el puente del que yo quiero hablar. Don Renato en realidad había nacido en Senigallia, un pueblito de Ancona, pero era tantano de nacimiento como porteño por adopción. Y en el ser y en el decir, miren, yo les voy a leer cómo contaba él, cómo había sido su infancia y el principio de su historia allá en Senigallia. Casa pobre, 6 hijos que criar, y un buen día el viejo arrancó para América, soñando como todos los que emigraban entonces. Y según cómo iba la suerte, nos mandaría a buscar a todos. Era la novela de entonces. La suya, su novela y también su suerte hizo que viajara pronto a la Argentina, y que desde pibe, desde bambino, se destacara en el fútbol. Jugaba en Chacarita. Un día de mediados de 1929 le llegó una carta desde Italia, una carta, sí. Volvamos a los tiempos y a la evolución de las tecnologías, de las comunicaciones. En la carta le preguntaban si quería jugar en la Vecchia Signora, si quería jugar en la Juve. Le ofrecían un contrato por 2 años con una prima de 5.000 pesos. Y vuelvo otra vez a una cita de don Renato. ¿Saben cuánto era eso? Se compraba una casa uno con lo que le ofrecía la Juve. Y allí se fue Cesarini a hacer historia. Tanta historia hizo y tantos títulos ganó, pero que instaló algo que se transformó en hábito, y era definir los partidos en los últimos 5 minutos. Se llamó Zona Cesarini. Cuando un partido se definía en los últimos 5 minutos, tanto en Italia como en Argentina, se llamaba Zona Cesarini.
Después volvió a la Argentina, brilló en River, fue director técnico de River y también fue jugador de la célebre Nazionale. Él jugó en la selección de Italia, pero ¿saben qué? No fue el primero y no sería el último. El precursor fue este señor que están viendo aquí, que se llama Julio Libonati. Julio Libonati es el primer argentino en ir a jugar a Italia y fue el primero también en vestir la azzurra. Eso que ven desde Libonati en los años 20 fue un trabajo que hace mucho tiempo hice para la revista El Gráfico y así se vestían los jugadores. Había nacido en Rosario en 1901 y su nombre trascendió aquí en la Argentina en 1991 en el Sudamericano. Con un gol de él, Argentina le ganó a Uruguay, salió campeón y cuenta la leyenda, son tiempos de leyendas, que desde la cancha el público lo llevó en andas hasta la Plaza de Mayo. Tal vez por eso, porque se había convertido en una leyenda, en 1923, 2 años después, un conde italiano pensó que lo podía ayudar. El conde se llamaba Enrico Marone y era hombre del Torino y quería que ese jugador de Newell's Old Boys lograra darle el primer título al Torino. Libonati viajó, lo llevaron, le ofreció muchísimo dinero el conde, estamos hablando de 1923, y enseguida el Torino con el aporte de Libonati se levantó. En su segunda temporada consiguió el título, pero escuchen esto, cosas que pasaban. Y que hemos tenido por ahí algunas noticias más recientes también. Ese primer título nunca fue reconocido por la Federcalcio porque se denunció un intento de soborno a un jugador de la Juve, nada menos, del Torino a la Juve. Pero al año siguiente, ya en 1928, nada ni nadie detuvo la vuelta olímpica con Libonati, con gran figura y ya con doble nacionalidad, fue el primero que jugó en la selección italiana. A ver, fue el primero y inició un largo camino. Y acá vuelvo a la anécdota de mi abuela y el bozo argentino. Pero también somos todos un poco italianos. Argentinos en la selección italiana hubo varios, pero yo quiero nombrarle a Mumo Orsi, a Enrique Guaita, a Atilio de María y a Luis Monti, que había sido subcampeón con Argentina en el primer mundial en Uruguay del 30. ¿Por qué? Porque ellos se consagrarían después con la camiseta italiana en 1934, justamente en el Mundial de Italia. Y otra vez es maravilloso leer, porque para mí es escuchar, muchas veces leer es escuchar esas voces de estos hombres que vemos vestidos así, con esta estética. El otro es Scopelli, que también jugó, ahí está con la camiseta argentina. El otro, que están parados juntos en la foto, uno es Mumo Orsi y el otro es un italianísimo como Meazza. Y arriba está la formación esa campeona, que como lo recordó alguna vez Mumo Orsi, Oriundi, fue así, relata esto, y yo quiero que presten atención a una frase. Faltaban 10 minutos para terminar la final contra Checoslovaquia. Guaita cruzó la pelota. Schiavio saltó en la puerta del área con los 2 zagueros y cayeron los 3. Yo venía acompañando la jugada. Planica, el arquero rival, dudó entre salir o quedarse. Me dio tiempo justo para tocarla. Cuando vi que la pelota entraba me quise morir. Toda Italia se me vino encima. Varios más tuvieron esa sensación. Que toda Italia se le venga encima con el peso de la maglietta azzurra, con el amor de los italianos, en este caso por los argentinos. Y si ustedes ven, los apellidos son en sí mismo un pasaporte, pueden completar un pasaporte. Miren los apellidos, ahí están. Sivori, Maschio, Angelillo, Camoranesi, Paletta, Osvaldo, Schelotto. Y ahí aparece el Budo Vázquez también, que seguramente tendrá sangre italiana por el otro lado. Ya en los 60, con otro mundial incluido, está esa formación que es el Mundial de Chile. Y ahí están Sivori, Maschio y Angelillo. Más abajo, a la derecha, una foto hermosa, que yo quiero mucho, se lo ve a Sivori con lo Iacono. Y bien cerca de nuestros tiempos, ahí está, como no, besando la Copa del Mundo, el querido Mauro Camoranesi. Esto que yo hago, este recorrido que hago por esta
historia, más allá de que Mauro lo tenemos reciente, tiene que ver con el significado de esta identificación de los futbolistas argentinos con el fútbol italiano, de cómo el fútbol italiano, el calcio, recibe a los futbolistas argentinos. Y me pregunto, ¿por qué será? ¿Será por el estilo de jugar del argentino que los italianos aman? Pienso en Enrique Omar Sivori. Miren lo que es esa imagen. Omar, dije Omar, como le dicen los italianos, como le decían los italianos. Él marcó una época, y es cierto, definió un estilo. Fíjense en dónde, en la Juve y en el Napoli, también en la Nacional, como lo vimos antes. Y había llegado después de deslumbrar en el Sudamericano del 57, aquí. Eran los Carasucias, Gli Angeli de la Faccia Sporca. Perdón, Antonio, ¿cómo está? Que me largo ahí con el italiano yo, pero eran, me encanta decir Gli Angeli de la Faccia Sporca, porque los pinta de alguna manera, esas medias caídas, eso es potrero bonaerense. Y así lo adoptaron en Italia, y les dije, jugó en la Juve y jugó en el Napoli. Lo adoptaron en el norte y lo adoptaron en el sur. La otra pregunta que me hago es, o intento dar una respuesta a esa cuestión, es si será la esencia. Porque recién veíamos al potrero puro. Ahora yo veo a este señor de corbata, la corbata oficial, el saco oficial del Inter. Claro, es Javier Pupi Zanetti. Cuando Zanetti viajó de Banfield a Milano, era un chico pero tenía una presencia física casi de un futbolista europeo, de lo que puede ser el estereotipo del futbolista europeo, dinámico, musculoso, físico. Tenía habilidad, pero sobre todo eso. Pero hay algo más que trasciende eso, que es una cuestión que hizo que Pupi se quedara. Hoy es el vicepresidente del Inter y vive en Italia con la misma naturalidad con la que vive en la Argentina. Entonces hay otra cosa, hay otro ejemplo, Pedro Pablo Pasculi, hablé hace unos días nada más, campeón del mundo con Argentina, fue a jugar a Lecce en algún momento, bueno, nunca más se fue de Lecce. Y uno habla hoy, y Pedro habla en ese cocoliche que era tan común de escuchar en nuestros abuelos, aquí en la Argentina. Ahora él es un argentino allá que cuando habla en castellano, en argentino, habla en realidad en cocoliche. La otra respuesta que puedo dar a esa pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que une al futbolista argentino con el calcio? Y sí, es la historia. La historia esta que comenté al principio, del camino de ida y de vuelta, el desandar el camino de nuestros mayores y hacer este círculo. Bruno Pesaola, que ven ese señor que está allí celebrando el ascenso del Napoli, un ascenso del Napoli como entrenador, llegó a Italia en 1947. Desembarcó en Nápoles con una valija que era igual a la que su papá, don Giuseppe, había traído para aquí, para la Argentina. Y su vida cambió para siempre, la de Pesaola, en una ciudad caótica y colorida, donde se quedó para siempre. Lo que yo me pregunto, ahora después de tratar de dar estas respuestas, el estilo, la esencia, la historia, la sangre, es si realmente cambió, o si en realidad confirmó esto que estamos diciendo. Porque ¿saben dónde estaba Bruno Pesaola? Ya hombre, ya así, de corbata, pero todavía más grande, de traje, en esa misma ciudad. Obviamente hablamos de Nápoles, hablamos de Nápoli. Estaba allí cuando llegó otro personaje tan caótico y tan colorido como ese escenario, y que representó para todos los tiempos, para lo que ha pasado y seguramente para lo que vendrá, el más ardiente punto de contacto entre los futbolistas argentinos y el fútbol italiano. Sí, claro, estoy hablando de Diego Armando Maradona. Pero ¿saben qué? Como para hablar de Diego también tenemos mucho, yo prefiero dejar esta parte acá, donde intenté contar muy rápidamente, porque sé que habrá miles de preguntas después, muy rápidamente este vínculo tan hermoso, este puente tan indestructible entre los futbolistas argentinos y el calcio, después que Chechu nos cuente lo suyo.
Excelente, Dani, tu presentación. La verdad que es un placer y un aprendizaje constante escucharte, así que muchas gracias. Bueno, aprovecho a saludar a todos los que están hoy aquí presentes, conectados, disfrutando de esta charla. Para mí es un placer enorme estar compartiendo este tiempo con todos ustedes. Quiero agradecer al CIAE por haber confiado en nosotros y darnos esta linda oportunidad de charlar junto a todos ustedes. Bueno, como me presentaron, mi nombre es María Cecilia Bonelli. Pero me dicen Chechu, o al menos así es como me conoce la mayor parte de la gente aquí en Argentina. Soy periodista, madre de Lupe, de Carmela y de una bebé que está por venir en camino. Ustedes no me ven, pero ya me salió bastante la pancita. Tengo un marido maravilloso, que esporádicamente siempre me suele recordar lo cabeza dura que soy. Y para ser sincera, no reniego de eso. Al contrario, lo asumo. Pero creo que en parte la culpa es también de ustedes. Y acá hice un silencio. Los dejé helados, ¿no? Es que quiero que levanten la mano aquel o aquella que tenga sangre italiana y no sea cabeza dura. ¿Se animan? Ahí está, ahí empezaron a levantar la mano. Podemos tener edades diferentes, trabajos diferentes, hasta incluso hobbies diferentes. Pero en algo vamos a coincidir, en que todos queremos un domingo multitudinario. Y desde que tengo uso de razón, yo me crié así. Todavía, y me agarra piel de gallina, tengo el recuerdo de esos domingos en el campo, donde los hombres eran encargados de cargar esos tablones que se apoyaban en los caballetes y se unían para que no quedara espacio y entráramos todos bien apretaditos. Eran tablones y mesas que podían llegar a medir 30, 40 metros. Mi abuelo Alfredo Bonelli sentado en la punta, siempre con su servilleta, acá agarrado de la camisa para no mancharse cuando comiéramos las pastas de mi abuela Lidia, que amasaba con mucho amor pastas caseras que se cortaban a cuchillo. Y tengo la imagen de que mi abuela colgaba todos los fideos en una percha y enfrente ponía el ventilador para que la pasta se secara. Y la verdad que lo que se hereda no se roba. Son recuerdos maravillosos que todavía trato de conservar con esta hermosa familia que yo he armado. Y también tengo el recuerdo de mi padre, hombre cabeza dura y testarudo, que tenía un corazón enorme. Él nos dejaba salir, era permisivo, pero había una condición. Si vos llegabas el domingo a las 6, 7 u 8 de la mañana no había problema, pero a las 12 del mediodía tenías que estar sentado en la mesa para compartir todos juntos el almuerzo del domingo. Y como dije anteriormente, lo que se hereda no se roba. Esto se lo debo a mis bisabuelos. Ellos fueron Antonio Bonelli y Constante Baratelli, que vinieron de Italia, uno del sur, de Sicilia, de la comuna de Partana, y el otro de Milán, dejando atrás el horror de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Los italianos somos una comunidad orgullosa y apasionada. Por supuesto, tenemos los mejores fabricantes de autos, a los hombres más elegantes y también a las mujeres más lindas. Cuenta la historia que una vez un vendedor se encuentra con un cliente y el cliente le dice: discúlpeme, ¿usted no considera que sus autos son realmente muy caros? Y el vendedor le contesta: lo que usted no sabe es que lo que está pagando es el motor. El resto del auto yo se lo estoy dando gratis. Ese hombre fue nada más ni nada menos que el genio de Don Enzo Ferrari. Soy Chechu Bonelli, periodista deportiva, y el ADN de mi familia lo puedo ver en los atletas italianos. Hace muy poquito, compartiendo una cena con un gran amigo, con Pablo Mamone, aquí en casa, empezamos a hablar de esta charla y surgió el nombre de Federica Pellegrini, una excelente nadadora italiana. Y ahora, Pablo, entre nosotros, que veo la foto, entiendo por qué surgió el nombre de Federica, una italiana bellísima, ganadora de muchísimas medallas. Y Federica se estuvo preparando mucho para estos últimos Juegos Olímpicos y un tiempito antes contrajo coronavirus. Estuvo en duda en si competir o no, pero logró llegar con lo justo y con casi 33 años logró clasificarse a una final por quinto Juego Olímpico consecutivo. Una hazaña que solamente logró en la natación nada más ni nada menos que Michael Phelps.
Pero hay más historias, historias que son ejemplos, historias de superación sobre todo, como la de Ambra Sabatini. Y esa es la diapositiva que vamos a ver a continuación. Ambra, bueno, obviamente atleta paralímpica italiana. Desde chiquitita Ambra siempre tuvo muy en claro que quería ser atleta y es por eso que contó mucho con el apoyo de su familia, sobre todo con el apoyo de su padre, que era el encargado de absolutamente todas las tardes ir a buscar a Ambra al colegio y llevarla en su scooter a los entrenamientos. Pero desgraciadamente, una tarde, mientras iban al entrenamiento en su moto, un camión cambió de carril y embistió tanto a Ambra como a su padre. Consecuencia de este accidente, a Ambra tuvieron que apuntarle su pierna izquierda por encima de la rodilla. Obviamente que Ambra estuvo triste y fue difícil superar todo esto, pero ella siempre de chiquita tuvo el sueño de llegar a ser una atleta olímpica y lo cumplió, porque logró conseguir el récord mundial de los 100 metros en su categoría paralímpica y también fue medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Vamos a hablar de otra italiana, como lo es Beatriz Bebe Bio. Pero antes quiero decirles la frase, bueno, que ahí la veían en imágenes, es la frase de cabecera de Ambra: nunca sabes lo valiente que puedes ser hasta que te suceden ciertas cosas. Estoy convencida de que la vida la decide un poco nuestro destino, pero ese destino lo tienes que escribir tú. Ahora sí, vamos a hablar de Beatriz Bebe Bio, una esgrimista paralímpica italiana. La historia de Bebe también es bastante dura, pero no deja de ser un ejemplo. Bebe de chiquitita siempre supo que quería practicar la esgrima. De hecho, arrancó con este deporte a los 6 años, pero a los 8 le diagnosticaron meningitis. Y si los médicos querían que Beatriz Bebe Bio continuara con vida, tenían que apuntarle los 2 brazos y las 2 piernas. Y esto fue lo que sucedió. Pasó más de 160 días internadas, pero en cada uno de esos días, Bebe pensaba en que lo primero que iba a hacer cuando saliera era volver a tomar contacto con este deporte que ella tanto amaba y sobre todo a cumplir su sueño, que al igual que el de Ambra, era llegar a ser olímpica. Y fue así como logró ser campeona de Europa en el 2014 y en el 2016, campeona mundial en el 2015 y en el 2017 y campeona paralímpica en el año 2016 y en el año 2020. Traté de buscar una palabra que identificara a todos los italianos, a ustedes, a mí, a Pablo, a Dani, a Maru, y creo que esa palabra es la perseverancia. Y ustedes me pueden decir, ¿qué es la perseverancia? Y puede haber distintos significados, pero la perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación y tesón. Y como bien decía, esta es la palabra que nos une a todos los italianos, la perseveranza. ¿Qué nos deja todo esto? O mejor dicho, ¿qué nos enseña? ¿No? Nos enseña que básicamente, y eso es lo que vamos a ver a continuación, podremos tener piedras en el camino o cuando las cosas no salen bien o cuando el destino nos pone a prueba, siempre, pero siempre estará la familia para ayudarnos. Quiero dedicarle esta charla y si me quiebro no se preocupen, a mi papá, a don Juan Carlos Bonelli, que como dije antes fue un hombre muy testarudo y cabeza dura, pero con un corazón enorme. Yo perdí a mi papá hace exactamente hoy 15 días y siempre nos inculcó de chiquititos esto que tenemos todos los italianos. Y mi papá me dejó muchas enseñanzas en esta vida, pero siempre me dijo que la familia tenía que ser lo primero y que era lo más importante. Gracias. Chechu, beso grande. A ver, A remarla, Dani, ahora. Vamos. no, muy Queremos bien. escuchar de Maradona, No, Dani. ya sé, pero vos sabés que, mira, esto obviamente todos estábamos al tanto y los que queremos a Chechu,
cuando dijo la palabra perseveranza, me anoté porque todos tenemos alguna palabra en italiano que nos encanta. Si me ven guiar así, es que quiero compartir acá lo que vamos a empezar a ver. Eh, pero es, así como perseveranza, a mí hay una palabra que me encanta que es diventare, ¿no? Convertirse, transformarse, ¿no? Estoy en lo correcto. Si no vuelvo a aquello de que creemos que todos hablamos en italiano y que es fácil, pero diventare me gusta. Y pensé en esa palabra cuando Chechu hablaba de la suya, este, y bueno, y me vino a la mente pensando, sí, en el personaje del que vamos a hablar ahora, y que es un personaje que se transformó y se transformó. Hace unos pocos días, cuando se cumplió un nuevo aniversario del acontecimiento, eh, se me ocurrió decir, estaba en la tele, allí en el plató de, de 90, en ESPN, que ese día era el aniversario del día en el que cambió el fútbol mundial para siempre. ¿Cuál era la fecha? La fecha era el 5 de julio de este año y se cumplía el aniversario de lo que había sucedido el 5 de julio de 1984. Se trató, sí, la presentación de Diego Armando Maradona como futbolista del Napoli, y en un estadio que entonces se llamaba San Paolo, ante 80.000 espectadores que fueron ahí como quien va a un templo, para verlo solamente revolear la pelota con la zurda y para decir una frase, que es esa: Buonasera Napolitani, sono molto felici di essere con voi, que no creo que haya tenido que ensayarla mucho Diego, porque era muy intuitivo para todo, para el deporte, para el fútbol, para los idiomas. Lo que sí no podía imaginar, yo creo que nadie, ni él mismo, cómo a partir de ese día iba a cambiar la vida, ya no solo la carrera del propio Maradona, la vida del Napoli, su nuevo club, de Nápoles, su nueva ciudad, del fútbol italiano, que desde ese momento se puso patas arriba literalmente, y si pensamos en el norte y en el sur, más todavía, y del fútbol mundial, que ya no volvió a ser el mismo y que no volverá a ser el mismo. Tanto lo marcó. Cuando uno se dispone, como estoy haciéndolo yo ahora, a hablar de la vida y de la carrera de Diego Armando Maradona, se me hace necesario aclarar que es una vida y una carrera inabarcable e inabordable. Entonces, ¿a qué se ve obligado? Se ve obligado a acotarla, a encauzarla, a enfocarla. ¿Significa esto una mirada parcial? O sea, en el sentido, por ejemplo, de esconder lo oscuro, de esconder lo malo y solo poner por encima lo luminoso, lo positivo. No, no. No, en mi caso no, nunca lo fue. Tuve el privilegio de convivir en una relación primero profesional y luego personal con Maradona durante 34 años y 11 meses. Y siempre traté de entenderlo, jamás lo juzgué, ni en favor ni en contra, siempre traté de entenderlo. Significa, aparte de eso que estoy diciendo, centrarse en alguna etapa puntual de la vida, que se extendió, una vida que se extendió por 60 años, pero que valen 120, en los documentos son 60 y en la realidad son 120, y que se construyó sobre un ciclo constante y cada vez más cortito de muertes y resurrecciones, simbólicas y reales. Maradona murió muchas veces y hasta es posible que no haya muerto. De hecho, quien se cree inmortal, creo que ahora sí es realmente inmortal. Pero esto de estar abajo y subir, de caer y levantarse, fue una constante. Lo que pasa es que esos ciclos se iban haciendo cada vez más cortitos. Y ojo que cuando yo digo estar abajo, significa el origen también, y significa resucitar o estar arriba, es a donde llegó.
Y significa también centrarse en hechos o ubicar hechos que, aunque estén separados entre sí, permiten, por ejemplo, responder a preguntas puntuales. Y voy a un caso. Recuerdo acá que estamos hablando de una vida y una carrera inabordables e inabarcables, y totalmente cambiantes. Pero si a mí me preguntan por qué Maradona es un mito para los argentinos, tengo una respuesta muy concreta. Porque le hizo 2 goles a los ingleses, uno con la mano y el otro gambeteando tanto inglés, apenas a 4 años de la Guerra de Malvinas. 1. 2. Porque lideró a la Argentina a ser campeón del mundo, como no, por supuesto, y en territorio extranjero. Pero no debería pasar inadvertido en este segundo punto algo del punto anterior, que es un fallido de Diego, que me tuvo a mí como interlocutor, que recordando el Mundial de México 86 dijo aquella final que le ganamos a los ingleses. Y también confesó 10 años después, recién 10 años después, que había jugado pensando en consolar a los chicos de Malvinas y a sus familiares. Con lo cual el segundo punto queda en orden por debajo del primero. Hay otro, cómo no, para que sea un mito para los argentinos, digo, que es el gol a Brasil, compartido con Canilla. El mismo Cani dice que lo hicieron juntos, pero con Diego con el tobillo así, como una pelota, jugando al fútbol un partido en un mundial, con el pie como un ciudadano común no podría ni siquiera caminar. Y lo último, sí, con perdón del espacio donde estoy, pero también es un mito para los argentinos por aquel partido en el que eliminó a Italia en Italia, justamente en Nápoles. Pero aquí terminan las preguntas de por qué es un mito para los argentinos y agregamos por qué es un mito para el Napoli y para el mundo. Esto es lo que agregamos. Es como la misma pregunta, pero extendida. Y la respuesta es muy sencilla y muy contundente. Y habla maravillosamente bien de Nápoles y de Italia. Y es que Maradona no hubiera sido lo que fue, lo que es, sin el Napoli. Maradona no hubiera sido lo que fue, lo que es, sin Nápoles. Cuando decimos Napoli, decimos el club. Cuando decimos Nápoles, decimos la ciudad, por lo menos hablando en español. Y hay una frase que yo la tengo citada ahí porque a mí me llamó mucho la atención, que es en plena vuelta olímpica. Debe haber sido el gordo Galeazzi, que siempre lo entrevistaba a Diego, en la vuelta olímpica, en la euforia, y le pregunta qué significa el título, y Diego dice, es el triunfo más importante de mi vida. Venía a ser campeón del mundo con Argentina. Y entonces el periodista, en medio de la locura hay que tener esa frialdad periodística para repreguntar. No sé si te tocó, Checho, hacer alguna vez campo de juego, pero imagínate lo que es hacer campo de juego en el San Paolo, imagínate lo que es hacer campo de juego en el San Paolo con Napoli campeón por primera vez en 60 años. Pero Diego insistió con ese calificativo. Un poquito más adelante van a ver por qué insistió con ese calificativo. Lo que yo creo es que a Diego hay que intuirlo, aparte de tratar de entenderlo, hay que intuirlo, porque uno puede encontrar cosas, uy, esto está pensado, y por ahí es la reflexión, que estaba hablando de su vida, Diego, cuando dijo exactamente fue el triunfo más importante de mi vida, de lo que había experimentado hasta ese momento. Había llegado en el 84, estábamos ya en julio del 87, y tal vez premonitoriamente, es otra de las cuestiones de Diego, estaba hablando de lo que experimentaría a partir de allí y a partir de lo que había logrado. Tan sorprendente como esa declaración de Diego en el campo de juego había sido la que pronunció en el aire, literalmente en el aire, volando desde Barcelona hacia Italia, en una de las primeras notas concedidas a un medio italiano. El periodista le preguntó, ¿qué esperás encontrar en Nápoles? Lo que respondió Diego los sorprenderá. Parece esas cuestiones, ¿vieron estas cosas que se hacen ahora en las redes para captar la atención? Lo que le pasó a los sorprenderá. Bueno, ¿saben qué respondió Maradona a la pregunta de qué imaginaba que iba a encontrar en Nápoles? Dijo, tranquilidad.
tranquilidad en Nápoles, pensaba encontrar Diego. No tardó en aterrizar y no tardó en comprender que eso iba a ser difícil. La primera imagen que uno tiene es la de una caravana de autos tocando bocina, haciendo chirriar gomas, casi chocando, que es lo que pasa en Nápoles todo el tiempo, casi vas a chocar, y llegando al San Paolo. Una vez en el San Paolo se lo ve caminando por un pasillo con hinchas, custodios, gente encima, gente que se le asomaba por arriba de las paredes, hasta llegar a la conferencia de prensa. Lo siguiente es una conferencia de prensa en una sala donde los periodistas y las cámaras estaban casi encima del escritorio, un escritorio como este donde él estaba sentado con el presidente Corrado Ferlaino, con otros, gente que se asomaba por las ventanas y por los ventiluces. Conocí esa sala de conferencia de prensa y es un lugar, ahora se ha modernizado todo, mucho mágico. Había como una especie de vapor y había ventiluces en el techo y de los ventiluces se asomaba gente. Y la primera pregunta, la primera ahí en el medio de ese caos, de un periodista napolitano, fue si era consciente de la presencia y el poder de la camorra en la ciudad y en el club. Diego no llegaron a traducirle la pregunta, se levantó Corrado Ferlaino y lo echó al periodista. Dijo, fuori, sei una vergogna per la città e per la società. Y lo echó, lo echó. La cara de Diego, esto puede verse en el documental de Asif Kapadia, que es maravilloso, la cara de Diego es de una especie de perplejidad y de inocencia al mismo tiempo, que solo yo le vi en fotos de los cebollitas, para que se den una idea. Y allí estaba, si era Diego consciente o no del lugar a donde había llegado, francamente les digo, no lo sé. Y lo he hablado muchas veces con él, pero no sé si él tenía conciencia. La conciencia la fue construyendo después con los años. Ahora, lo que sí puede saberse, lo que sí puede entenderse, lo que sí puede intuirse, lo que sí puede afirmarse, es que había llegado al lugar ideal para construir su mito, para terminar de construir su mito. El que lucha contra todos y contra todo. El que se alimenta de la rabia, de la furia y hasta del resentimiento por las carencias para salir adelante. Por eso, enfocarse, más allá de que en este espacio es el espacio ideal para hacerlo, en un momento de la vida de Maradona, es ideal hacerlo con Nápoles porque es una metáfora de toda su vida. Otra cosa que yo voy a hacer ahora, un poco para que sea un hilo, porque hay que buscarle, el cauce. El cauce en este caso son las temporadas de Diego en el Napoli. Si uno lo piensa, lo imagina, sucede algo que también le sucede con la selección argentina. Uno cree que Maradona jugó toda la vida en la selección argentina, toda la carrera, desde que debutó en febrero de 1977 hasta el 94, cuando jugó aquel fatídico partido contra Nigeria, jugó siempre todos los años. ¿Y saben que no? ¿Saben que hubo años de espera en que Diego no jugó? Que entre el último partido del Mundial del 82 contra Brasil, cuando se fue expulsado, y el siguiente, pasaron casi 3 años, volvió a jugar en mayo del 85 y con el Napoli como coprotagonista. Sin embargo, la memoria emotiva nos ve a Maradona siempre con la camiseta argentina. Con el Napoli sucede lo mismo. Si vamos temporada por temporada, se van a dar cuenta que no somos tantos. Arrancamos por la primera, 84-85. El primer partido oficial de Diego, tuvo varios amistosos, pero el primer partido oficial le permitió entender que la competencia iba a ser desigual, tanto fuera como dentro de la cancha. ¿Saben qué? Para él, mejor. El primer partido fue contra el Verona, del danés Elkjær Larsen y el alemán Hans-Peter Briegel. Y Diego estaba allí con su Napoli. Perdieron, 3-1. En las tribunas había striscione, las banderas que cuelgan los italianos, y una de ellas decía Napolitani, benvenuti in Italia. Sabía que la lucha iba a ser adentro y afuera de la cancha. Encantado de eso. Beppe Bruscolotti, histórico jugador del Napoli, le había cedido inmediatamente la cinta de capitán, gesto que Diego le agradeció hasta el último de sus días y que hace poco lo vi al gran Beppe en un video contando esa historia, y muy orgulloso, por cierto. Estaban Salvatore Bagni, había un histórico, Ciro Ferrara, no era histórico todavía Ciro, era bastante jovencito, y era Rino Marchesi el DT. Y Diego
a partir de ese primer partido se dio cuenta que la lucha era otra, pero fíjense que se salvó del descenso, terminó octavo en el campeonato. Y se salvó el descenso mucho antes de terminar el campeonato, después de una primera rueda bastante floja, solo 9 puntos sumó, con una segunda rueda muchísimo mejor. Pero lo que valía era que la temporada anterior, sin Diego, el Napoli se había salvado por 1 punto y en la última fecha. O sea que a partir de allí quedaba crecer. Entonces llega la segunda temporada, 85-86. Otro entrenador, Ottavio Bianchi, un pedido de Diego a Corrado Ferlaino, el presidente de refuerzos, particularmente uno, Antonio, si estás escuchando por allí, Bruno Giordano, de la Lazio, que había tenido un lío, que había habido un problema, y Diego dijo, este es para el Napoli. Y así fue. Esa temporada fue compartida con cierta preparación ya, pensando en el Mundial de México, 85-86. Imagínense, por esos tiempos a Diego se le ocurrió una locura que se puede definir en una frase muy, muy de él, que es que ni Sandro Pertini me va a impedir salir de Fiumicino. Y el loco se mandó en 2 semanas 3 partidos en el Napoli y 2 partidos en la selección argentina. Fue más o menos así. Jugó contra Fiorentina, Udinese y Juventus en 3 domingos sucesivos y entre medio, un martes y un miércoles, jugó contra Chile y Paraguay. Luego se fue a jugar las eliminatorias con la Argentina cuando vino un parate en el fútbol italiano. En aquel torneo ya le ganó al campeón vigente, al Verona, y sobre todo le ganó al Milan, que empezaba a ser el archirrival. Más que esta imagen que por ahí que estamos viendo, con Michel Platini, un amigo enemigo, a uno que amaba odiar o odiaba amar, pero que tenía sus grandes diferencias, pero el gran rival empezaba a ser el Milan. ¿Saben cómo terminó el Napoli en aquella temporada? Tercero, a 6 puntos justamente de la Juve campeona. Y Diego hizo 11 goles. Llega la tercera temporada de Diego, y acá sí, el 86, 87 es cuando explota todo. Sí, señores, Napoli campeone después de muchísimos años, de 60 años, por primera vez. Había sumado a Giordano, se lo había sumado a Andrea Carnevale, otra debilidad de Diego, y empezó el equipo, ya el maleficio que rompió fue el de ser campeón, pero rompió otros maleficios. Por ejemplo, le ganó a la Juve de visitante, ¿saben después de cuánto tiempo? 29 años. Le ganó a la Roma de visitante, ¿saben después de cuánto tiempo? 10 años. Y contra el Milan empezó a inclinar la balanza, otro triunfo en el San Paolo con gol de Diego, 2-1, y claro, el Scudetto. En esta temporada es que ya el mito Maradona y aquello que decimos que se convierte en un mito, ya no solo para los argentinos, sino para Nápoles, por supuesto, y en definitiva para todo el mundo del fútbol, termina de consolidarse, porque aquel que había salido campeón del mundo con la selección argentina, ahora también era campeón con el Napoli. Pequeño hasta allí, si se quiere, en títulos, pero no pequeño en popularidad. Lo que Diego representaba era un sentimiento, una forma de vivir. Era la lucha del sur pobre contra el norte rico, simbólica, como quieran, exagerada, forzada o no, pero era lo que Diego sentía y lo que Diego, sobre todas las cosas, hacía flamear. En la cuarta temporada, 87-88, ya el Napoli no podía decir que no tenía recursos. Es el año en que se consolida, se arma, se forma la fórmula mágica. Maradona, Giordano, Careca. Es cierto, arrancó quedando fuera de la Champions League, si se quiere, una deuda, como no, en aquel famoso partido contra el Real Madrid, a puertas cerradas en el Bernabéu, y por primera vez empezaron a generar rumores, tal vez interesados, de un interés del Milan de Berlusconi para llevarlo. Tiendo a creer que fue una maniobra de Guillermo Coppola para hacerle renovar un contrato todavía más alto con el Napoli. Y fíjense lo que era un contrato alto en aquellos tiempos.
16 millones de dólares por 5 años. Es cierto, era otro dólar, pero esas cifras hoy las gana tal vez un jugador que de Diego está muchísimo, pero muchísimo más abajo. Hubo un tema con esta temporada bastante espinoso, porque allá por abril el Napoli le gana 1-0 al Inter, le saca 5 puntos de ventaja al segundo, al Milan, y en los siguientes 5 partidos saca solo un punto. Y como dice Diego, se empezaron a hablar giladas. ¿De qué se hablaba? De que el Napoli no quería ganar, de que el Napoli no debía ganar. Diego decía, no hablen giladas. Lo que pasa es que el técnico ya se había enojado un poco con Ottavio Bianchi, que estaba por allí, que era un hombre de mano dura, no lo ponía tan seguido a Giordano, y él sí es cierto, fue una temporada física muy compleja, donde empezó con problemas de cintura, problemas de rodilla. De todos modos terminó segundo, como ven ahí, a 3 puntos del Milan, y él fue el capocannoniere con 20 goles. Así llega a la quinta temporada, la 88-89, que fue vertiginosamente maradoniana por las cosas que vivió, por los cambios y esas vivencias, tanto dentro como fuera de la cancha. Por ejemplo, tiene en noviembre del 88 2 domingos consecutivos que son inolvidables. Vence 5-3 a la Juventus en Turín y al domingo siguiente vence 4-1 al Milan en el San Paolo, un partido de los más hermosos que le he visto jugar a Maradona en el Napoli. Pero ¿contra quién estaba jugando? Y otra vez las luchas. Estaba jugando contra el campeón vigente, ultrapoderoso, y contra el enemigo que había instalado la temporada anterior la cuestión esta de la sospecha. Ya no era el adversario, era el enemigo. Otra vez, maradonismo a todos los efectos. ¿Y por qué yo digo ganó pero perdió, preso de la Copa de la UEFA? Porque acá se produce un quiebre con ese señor que aparece allí en la foto, que es el señor Corrado Ferlaino. Diego sostiene la Copa de la UEFA cuando la muestran en el San Paolo, ya viéndola ganada. Pero ¿qué había pasado antes? En el partido de semifinales contra Bayern Múnich, el del baile, ¿se acuerdan? El del calentamiento, el famoso calentamiento musicalizado. Ferlaino se acercó a Maradona y le prometió, si ganamos la Copa de la UEFA, te prometo que te dejo ir, que era lo que Diego venía queriendo, por cuestiones futbolísticas, por cuestiones extrafutbolísticas. Eso le dijo después del partido con Bayern Múnich y después de clasificarse para la final contra el Stuttgart. Resulta que le ganan al Stuttgart. Y con la copa en la mano, no esta foto, porque esto es la presentación, sino antes, allí mismo en el estadio, hay una imagen donde Ferlaino se le acerca y le dice a Diego, Diego, ahora vamos por más, ¿no? Y eso terminó de romper el diálogo casi definitivamente. Terminó segundo, pero lejos, a 11 puntos del Inter, y Diego con 9 goles quedó lejos del capocannoniere, que fue Aldo Serena con 22. Así llegamos a la sexta temporada, la 89-90, que es particularmente significativa. A mí me gusta definirla con esta cuestión de que no pudo empezar peor, pero no pudo terminar mejor, porque en el medio, no de la temporada, sino antes del comienzo, justamente Diego había venido a la Argentina, después de aquella disputa, recuerden, con Corrado Ferlaino, a jugar con Argentina la Copa América del 89 en Brasil, y después de la Copa América alargó las vacaciones, se quedó en Argentina, no lo encontraban, no lo encontrábamos. Recuerdo que vinieron de Italia periodistas, recuerdo al queridísimo Salvatore Biazzo de la RAI de Nápoles, pero una troupe de periodistas italianos. Yo me junté con ellos en estos seguimientos, no lo encontrábamos hasta que en un momento yo ya lo daba por perdido de poder hacerle una nota. Pasaban las semanas, pasaron 3 semanas, empezó el campeonato en Italia y logro hablar con él. En Italia se hablaba así del vínculo con la camorra, de problemas con la droga, y que esa era una de las razones por las que Diego no volvía.
Yo ya estaba resignado a no hacer la nota, trabajaba en el gráfico en esa época, o sea, escribía una vez por semana de Diego. El domingo era el día del cierre, estaba allí en la redacción, suena el teléfono, no había celulares, suena el teléfono, y era Guillermo Coppola y me dice, Danielito, vos lo estabas buscando a Diego, te está esperando, te quiere dar la nota, Danielito. Y yo le digo, pero Diego, lo estoy buscando hace 2 semanas. Bueno, venite que estamos acá, te da la nota, estamos en el Ital Park, lugar tranquilo, ¿no? El viejo Ital Park, para ir a hacerle una nota a Maradona. Allí Diego me cuenta cosas, me dice que va a volver. Yo le pregunto por la camorra y por la droga. Diego, es más dura la respuesta, la pregunta que la respuesta, porque la respuesta dice, no, otra vez, la cuestión de la gilada, son dichas cosas. Sale publicada la nota en el gráfico, la nota sale también publicada en el Corriere dello Sport en Italia, pero el título, en la entrevista que sale en Italia, que partió de una pregunta mía, pero no de una respuesta de él, era Maradona, 2 puntos. Io, la camorra e la droga. Y fue un quiebre muy grande. Ahora, ¿qué pasó? En esa temporada llega Diego, empieza a remontar el Napoli, Diego llega, juega Gianfranco Sola con la número 10 y Diego va al banco con la número 16. Y a partir de allí juega 20 partidos seguidos y empieza un rush tremendo hacia el título, y que con un episodio muy particular, que es en un partido en Bérgamo contra el Atalanta, había terminado el partido, lanzan algo, una moneda, le pegan la cabeza a Alemão queda herido, el Tribunal de Disciplina decide darle esos puntos al Napoli y con esos puntos termina 2 puntos por encima del Milan saliendo campeón. O sea, en un año en el que le había pasado todo, en el medio se casó, también digo, vino a Buenos Aires a casarse, en un año, en una temporada en la que había pasado de todo, donde casi no comienza a jugar, termina siendo campeón. Recuerdo particularmente, viajé a cubrir todo aquello, era justo antes del Mundial, y en Socavo, en Paradiso de Socavo, el lugar donde se entrenaba el Napoli, un lugar increíblemente austero en aquellos tiempos. Me acuerdo que fui con Diego en su Mercedes, Fernando Signorini, el preparador físico, él y yo sentaditos en el medio, una Mercedes descapotable sentado en el medio por las calles de Nápoles, un viaje que nunca voy a olvidar. Y me dice, prepárate porque hoy me toca hablar. Sí, es cierto, entramos en Socavo y la nube de periodistas, esa cuestión de... Siempre Diego era como un personaje que uno veía, era él en el medio y alrededor una nube de gente, siempre, periodistas, amigos, lo que sea. Y una nube de periodistas lo rodea y alguno le pregunta, le hace la pregunta atinada, dice, Diego, terminaron sufriendo, faltaban 2 días, eso fue un viernes, el Napoli jugaba contra la Lazio, en el San Paolo el domingo le bastaba con un empate para ser campeón. Dice, ¿no hubiera sido mejor, menos sufrido, si en realidad venías a tiempo, todos estos líos que se generaron, las declaraciones? Y Diego le respondió, a me piace vincere così. A mí me gusta ganar así. Me encantó esa respuesta porque pinta mucho a Diego Maradona. Eso fue un viernes 27 de abril, el Napoli jugaba al domingo siguiente, no se concentraba inmediatamente, ese viernes estaba libre, y fue ese viernes que me tocó vivir una historia que el querido Pablo Mamone siempre quiere que cuente, y tiene que ver con la camorra. Ese viernes de allí nos fuimos a la casa de Maradona en vía Scipione Capesce 3, allí en Posilipo, y nos quedamos. Y siempre recuerdo de esa escena familiar lo común de la cena. Como cualquiera de nosotros, éramos cualquiera de nosotros comiendo un viernes a la noche en casa, con la tota sirviendo, Claudia yendo para allá y para acá. Y al final, con Diego nos sentamos a ver televisión. Se hizo la medianoche, estábamos viendo televisión y de golpe sonó el timbre en la casa de Maradona. Raro, yo me quedé ahí mirando televisión. Diego me cargaba porque se había comprado un televisor que control remoto no solo cambiaba canales y subía y bajaba el volumen, sino que movía la pantalla. Y esos chistes que hacía, y yo me ponía así. De golpe viene Claudia y le dice algo al oído. Y Diego, que estaba así con los pies descalzos y unas chancletas al lado, se para y en un solo movimiento se calza las chancletas y me dice, vení Dani, que ahora vas a conocer Nápoles de verdad. Bueno, salimos de la casa, tenía el estacionamiento abajo, allí donde estaban las Ferraris, pero nos subimos a una van, una Renault Space plateada, me acuerdo,
nos subimos todos. Claudia con Dalma, que era muy chiquita, bueno, gente, todo de ahí, Doña Tota, éramos una banda arriba de la van. Salimos del estacionamiento, cuando llegamos a la punta, a la salida del estacionamiento, allí estaba una persona que yo había visto a la mañana, porque había ido a hacer fotos al barrio de Forchella, y que yo había visto en fotos también, que había visto en otras fotos. Era Carmine Giuliano, el capo de la camorra de Forchella. Una lancha rojo, acá le decimos lancia, pero es lancha, ¿no? Un lancha rojo, y empezamos a bajar con Carmine adelante y nosotros detrás. Empezamos a bajar, el golfo, una belleza, hasta que vamos llegando al centro. Motorini nos seguía. En un momento Diego se fastidió de los Motorini, dejó de seguir el auto rojo, nos desviamos y fuimos al puerto. Nada, vení que te voy a mostrar el Dalmín. El Dalmín era el barco que tenía allí en el puerto. Mientras estábamos allí, a los 10 minutos, chirriando las gomas, el lancha rojo con Carmine. Diego, ¿qué es eso? No, que los Motorini, esto los Motorini. Y Carmine le dice algo que yo nunca me voy a olvidar. I Motorini non ci sono più. Los Motorini ya no están. Así que, nada, nos volvimos a subir todos a los autos. No sé por qué en la van había más gente que antes. Me dice, anda con Carmine. Le digo, no, yo con Carmine no voy. Yo voy en la van. Vine en la van, voy en la van. Arrancamos en la van y empezamos otra vez del centro del puerto de Nápoles hacia Vía Forchella. 12 y media de la noche, la ciudad quieta, y quieta esa calle. Yo había estado a la mañana en esa misma calle, era una ebullición total. Cuando llegamos, se baja Carmine Giuliano, camina delante de la van, de espaldas a la calle y como dirigiéndole el tránsito a Diego, y bajamos por allí, por esa calle. De golpe apenas pisó la van, la calle, fue un estallido. Empezó a salir la gente de la calle, se iluminó todo de celeste, empezaron a tirar fuegos artificiales, la gente se acercaba a la camioneta y no tocaba la camioneta, pero se acercaba así pegada al vidrio, y recuerdo perfectamente cuando uno le dijo, Diego, te amo più che a mi figli, te quiero más que a mis hijos. Hicimos 6 cuadras, 7 cuadras, no recuerdo el trayecto. Carmine lo despidió, un bachón en cada mejilla. Salimos de la calle y volvimos hacia Posílipo, y también recuerdo la frase de Doña Tota: qué cosa con este chico, no se puede salir a ningún lado. Bueno, esto que les acabo de contar, yo lo escribí para un libro que primero se llamó En una nota, un día inolvidable junto a Diego y su familia, y luego la reescribí y la retitulé como Un viaje al corazón de Nápoles, porque eso es lo que había sido. Luego ya en el vestuario, me acuerdo del vestuario de Nápoles inundado. Lo curioso de todo esto es que Diego estaba peleado con el gráfico, yo trabajaba para el gráfico, pero hablaba conmigo, entonces yo tenía que hacer como de intermediario un poco, pero en ese momento me pidió especialmente que me dictó algo. Le dedicó el título a su papá. Imagínense Maradona sentado en el banco, en el vestuario, vestido todavía con la camiseta, inundado porque habían tirado agua, habían festejado. Se lo dedicó a su papá primero y después me dijo una frase que me guardo para siempre. Dijo, por todo el lío que había vivido, por lo maradoniano que había sido el año, esta es la prueba que yo me conozco mejor que nadie y el pago para que me dejen vivir mi vida. Quiero vivir mi vida, por favor. Lo cierto es que su vida, esa que Diego quería vivir, iba a cambiar sustancialmente después de aquella gran alegría. Se venía el Mundial de Italia. Y apenas antes de irnos de gira, porque se iba de gira con la selección, yo también iba con ellos por Austria, por Suiza, le di una nota a un gran periodista muy amigo de él, Gianni Minà, en la televisión, y dijo esta frase, que puede sonar premonitoria para lo que vendría inmediatamente. ¿Por qué me odian tanto en Italia? Cuando yo llegué a Nápoles era un jugador simpático, que todos admiraban y adoraban, porque no ganábamos nada. Porque al Napoli le hacían 3 goles en Turín, 4 en Milán y así todos los domingos. Pero cuando el Napoli empezó a ganar, empecé a ser antipático. En 5 años, desde que yo llegué, 5 años, todos estos que les conté podrían ser 20. En 5 años, desde que yo llegué, el Napoli ganó 2 Scudettos, la Copa Italia, la Copa de la UEFA, 2 segundos puestos y un tercero en la Liga. Y a alguien le debe haber fastidiado que Maradona y el Napoli hayan ganado tanto.
En realidad lo que terminó de fastidiar fue lo que vino después. Empezó el Mundial de Italia. Argentina fue muy visitante en el Meazza, en la inauguración del Mundial, aquella derrota contra Camerún. Y luego lo que debía ser, y en realidad fue una singular localía, porque jugaba en Nápoles, Argentina jugaba en Nápoles, con el lógico cariño de los napolitanos, se convirtió en un tortuoso andar por el campo de juego. Argentina jugó realmente muy mal contra la Unión Soviética entonces, contra Rumania, y terminó clasificándose por la ventana, y un cambio total en el itinerario, porque el itinerario debía seguir entre Nápoles y Roma, pero al clasificarse como mejor tercero, cambió absolutamente todo. Cambiaron los rivales y cambiaron los lugares. Entonces, en octavos de final fue contra Brasil, en Turín, la vieja cancha de Juventus. Los cuartos de final fueron en Firenze contra Yugoslavia, y ahí sí, la semifinal, por ese nuevo recorrido, tocaba volver a Nápoles. ¿Pero contra quién? Contra Italia. Los jugadores, sus compañeros, en aquel momento recuerdan cómo en el vestuario mismo de Firenze estaba la posibilidad de que una mínima que lo esquivara, pero no había manera. Les dijo: ahora van a ver cómo divido a Italia. Y en la primera conferencia de prensa que tuvo, la primera oportunidad que tuvo un micrófono delante, dijo una frase que es el principio del fin para su vida en Italia. Napolitanos, ahora les van a decir que forman parte de Italia, pero hasta ayer les hacían sentir algo distinto. Y no, Argentina no fue local en Nápoles contra Italia. Los napolitanos se lo hicieron saber con otros trillones que decía: Diego estará siempre en nuestros corazones, pero Italia es nuestra patria. Y el ambiente no fue tan agresivo como había sido en Milano, como había sido en Turín, como había sido en Firenze, pero tampoco fue obviamente condescendiente. Y sí, Argentina ganó después de una de sus mejores actuaciones, y por penales. Y sí, también ese fue el día en el que se acabó la vida de Maradona en Italia tal como la habíamos conocido hasta ese momento. Ganó un título más, es cierto, en el comienzo de la temporada, le ganó a la Juventus la Supercopa de Italia, pero la verdad es que lo terminó perdiendo todo. Muchos años después, ya en Dubái, él instalado en Dubái, cuando se cumplían 30 años del título en México 86 y casi 30 del primer título, del primer Scudetto con el Napoli, Diego me confesó que no debió haber vuelto, a Italia después de eso, y terminó yéndose como se fue. Y acá vuelvo un poco al principio, de la vida y la carrera inabordable e inabarcable, o de la vida y la carrera de Maradona resumidas a un lugar, a un sitio. Aquello de las muertes y las resurrecciones, aquello de la gloria y la caída, aquello de la lucha. No existe una metáfora más clara y más concreta que el paso de Diego Maradona por el Napoli y por Nápoles. Lo explica absolutamente todo. Cuando Asif Kapadia emprendió la durísima tarea de hacer un documental sobre la vida de Maradona, estuvo aquí en este lugar donde yo estoy sentado ahora, buscando materiales. Ahí atrás hay un archivo totalmente maradoniano, y después me tuvo en estudios de grabación horas y horas y horas. Creo que fueron sesiones de 4 horas, donde me preguntaba absolutamente de todo. La última parte estuvo acá, y cuando se fue, me acuerdo cuando lo despedí, me acuerdo que le dije a Asif: ¿cómo vas a hacer para meter todo esto en 2 horas, en un documental de 2 horas? Me dijo: es mi trabajo. Un año después, me llamó para comunicarme que había encontrado la manera de meter en 2 horas toda la vida de Maradona. ¿Qué fue lo que hizo?
la circunscribió a Nápoles. Desde ese 84 hasta ese 91. Desde esa esperanza, esa gloria y ese ocaso que incluye, como si fuera poco, en el medio, el título mundial en México 86. Y con eso lo explicó todo. De manera luminosa, la parte oscura. Y de manera humana, la parte divina. Nada explica a Maradona mejor que el Napoli y nada se explica de Maradona sin Nápoles. Buenísimo. Ahí estamos. Muy bueno, Daniel. Me encantó. Bueno, muchísimas. Excelente, excelente, Dani. Yo le quiero hacer una preguntita, Dani. ¿Vos creés que le quedó algo pendiente o si hubiese tenido la posibilidad, Diego, de haber elegido algo más con el Napoli, qué hubiese elegido? No, seguramente ganar algo más que la Copa UEFA en el plano internacional, creo que es eso. Creo que así como él cuenta y contó, y yo lo he relatado acá, esa cuestión de que al principio era simpático y amado porque no ganaba, y luego fue antipático y odiado porque le ganaba a los grandes. También es cierto, nobleza obliga, y es muy justo decirlo, que a la hora de recordar todo, cuando incluso me confesó esto de que él no debió volver a Italia después del Mundial del 90, también es justo al reconocer que con el tiempo volvió a ser considerado una leyenda y que luego de todo aquello, cada uno de sus regresos a Italia, particularmente a Nápoli, fue recibido como eso, como una leyenda. Así que diría que no. ¿Y sabes qué, Chechu? Y esto vale para todo lo de Maradona. Cuando uno lo piensa desde la lógica, es no entender a Maradona. Si Diego hubiera ganado, bueno, sí, mejor en los torneos internacionales porque se entrenó más, fue a jugar un partido a Moscú un día después que sus compañeros, porque se quedó en la casa. Y vos decís, bueno, ese partido por la Champions contra el Spartak lo podría haber jugado de otro modo. ¿Saben qué? No sería Maradona. Cuando uno pretende respuestas o actitudes normales, comunes, estamos hablando de alguien que no sería Maradona. Bueno, muchísimas gracias a los dos, realmente dos destacados periodistas y como bien decía Daniel, escritor de 2 libros de Maradona y que por supuesto a lo largo de este relato nos demuestra lo cerca que estuvo del futbolista. Y a vos, Cecilia, agradecerte por compartirnos estas historias de estas destacadas deportistas italianas y además compartir tu historia de vida y aprovechar para decirte que en este momento estamos con vos. Quisiera aprovechar y abrir este espacio de reflexión y por supuesto de preguntas de todos los que están aquí presentes. No sé si quisiera comenzar alguien en particular. A mí me encantaría preguntarle a Dani que me cuente él su experiencia. Yo tuve la suerte de compartir con la redacción del Gráfico, me acuerdo llegar al cierre del domingo. Dani con sus marcadores todos ordenados por colores y el escritorio lleno de papel se echa un bollo. Siguen estando, Martín. ¿Eh? Sí. Siguen estando. Y verlo muy estresado porque era difícil hacer una nota en el Gráfico sobre Maradona, sobre la actualidad de Maradona. Entonces yo quiero preguntarle si esa etapa en el Napoli la vivió o la sobrevivió. Bueno, un gran saludo, querido Martín Casullo, gran compañero, un hombre muy cercano a Lionel Messi. Es algo muy lindo también de ver cómo se cruzan esas dos historias, ¿no? Merece un capítulo también. A ver, yo tenía rulos, no puse ninguna foto de las que tengo yo con Diego, pero yo tenía, cuando conocí a Diego en la Navidad del 85, yo tenía una cantidad de rulos tremenda. Y tal vez buena parte de esta calvicie tenga que ver con lo genético y también tenga que ver con Maradona. Si es el precio que tuve que pagar, baratísimo, baratísimo, por haber tenido el privilegio de convivir con semejante personalidad durante tantos años. Siempre digo, Martín, que agradezco el tiempo en el que me tocó vivir eso. Yo estoy hablando de los 80 y los 90, y estoy hablando del Maradona jugador, que se retira en el 97.
Y creo que hubiera sido terriblemente difícil para sobrevivirla, como bien decís vos, en esta época de la hipercomunicación, en esta época de lo hipermediático. Yo podía tener exclusivas en una revista semanal, hoy sería imposible. Yo pude guardarme hasta tratarla bien, chequearla bien, elaborarla, la noticia de que Diego había dado positivo en el 94. En la era de Twitter eso no hubiera sido posible. Así que, si bien me viste sufrir en la redacción, y es cierto que sufría, por orgullo profesional y por afecto personal, eh, lo sigo considerando a la distancia un privilegio. Y cuando digo esto de orgullo profesional y afecto personal, me detengo en algo que Diego me dijo no hace mucho en público, esto fue en 2018 durante el Mundial de Rusia, que por primera vez en tantos años de relación pasé de entrevistador a entrevistado. Me entrevistó él. Y cuando Víctor Hugo le preguntó a Diego para que me presentara, porque era su invitado, preséntelo usted, Diego dijo, Dani fue el periodista que más me cuidó. Yo por ahí decía una barbaridad, y Diego me decía, ¿te parece? Me hacía una pregunta, vamos haciendo una nota, ¿te parece, Diego, decir eso? Y a mí eso me queda muy guardado, muy, muy en el corazón porque habla muy mal de mí como periodista, pero habla muy bien como persona, y creo que a la larga es lo que más valoro de todo eso. Así que si tuve que sobrevivir aquellos años, hoy lo siento como que tuve que disfrutarlos, y a esta altura simplemente agradecerlo. Ay, yo tengo una más para Dani. Vamos, Chechu. Siempre nos dicen que cuando vamos a entrevistar a alguien, ¿no? A un deportista, porque se ha puesto esto de moda de que los periodistas deportivos suelen crear amistades con Sí. futbolistas, basquetbolistas, con diferentes deportistas. Y que a veces es difícil a la hora de entrevistarlos ser objetivo, ¿no? Porque muchas veces es como que priorizás la amistad por encima de la profesión de periodista. Sí. ¿Cómo hiciste siempre para marcar ese límite con Diego? Muy difícil con Diego por la exposición. Yo lo defino siempre como una delgada línea roja en lo que dividía lo personal, lo privado de lo profesional. Entonces sabíamos cuándo estábamos trabajando. Pero luego hay algo que, si se quiere, es más conceptual, filosófico, es demasiado fuerte decirlo, pero es algo que me lo puse en la cabeza, que es nunca juzgarlo ni en favor ni en contra. O sea, yo no soy maradonista a ultranza, no soy maradonista fundamentalista. Sí soy un maradonólogo estudioso. Tampoco soy el que más lo conoce, en el sentido de que seguro que si hacemos acá una trivia, muchos de los que están aquí me ganan. Cuando me digan, no, ¿en qué año fue que él me ganan? Ahora, sí, lo que intento defenderme es en entenderlo. Y entonces, al no juzgarlo y al tratar de entender, dividía esas cosas. Y me opuse a muchas cosas que tienen que ver con lo personal, o no compartí, obviamente, o no me gustaron, y también con lo profesional. Yo no quería que Maradona fuera entrenador de la selección argentina, por ejemplo. Yo sentía que, a ver, es muy fuerte decirlo, no estaba capacitado para eso, no estaba capacitado. Yo consideraba que era un mito viviente. Lo que no entendí, y tal vez lo entendí definitivamente al día siguiente de su supuesta muerte, digo supuesta porque está más presente y más vivo que nunca, fue que Diego, para ser Maradona, necesitaba hacerle un gol a los ingleses todos los días y necesitaba sacar campeón al Napoli todos los años. Entonces, buscaba hacer cosas que lo volvieran a ese lugar. Y lo comprendí un año después de su muerte, y lo comprendí leyendo cosas que había escrito sobre él y con él. Por ejemplo, un episodio muy particular: una semana después de ser campeón del mundo con Argentina en el 86, es nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Vamos al acto, volvemos a la casa de la calle Cantilo, no existía todavía Habana y Segurola, vivía en la casona de Cantilo cuando venía a la Argentina, y cuando llegamos no se podía entrar, había, no sé, 200, 300 personas en la puerta, en la calle, subidos a los balcones. Me costó entrar y lo veía con un gesto como adusto, no enojado por la invasión de gente, sino preocupado por cómo responderle a esa gente. Y muchos años después, insisto, después de su muerte, entendí que Diego vivió toda su vida con ese peso. Había dado alegría, tal vez la mayor alegría deportiva futbolística de la Argentina, a muchísima gente,
Y él sentía que para seguir dando alegría tenía que seguir haciéndole goles a los ingleses todo el tiempo. Esta fue una forma de entenderlo, Chechu, no juzgarlo. Está mal, está bien, las reacciones que a veces tenía, no somos quienes para juzgar. Simplemente es tratar de entender por qué y tratar de explicarlo, si es que uno logra entenderlo de la mejor manera para que después cada uno saque sus propias conclusiones. Me animo con algo para Chechu, que tal vez a lo mejor ustedes no lo saben, pero su marido, su excelente compañía de todos los días, también es un afamado futbolista. Se llama Darío Sitanich. Dice que dejó de jugar ahora hace un par de meses, pero ha sido campeón con Boca, con Racing. Es una institución, o es Banfield en sí mismo, y tiene una destacada trayectoria también por Europa. Chechu, a través de su familia y a través de su profesión, conoce el deporte desde adentro y desde afuera, siendo mujer, en un deporte marcadamente masculino. A mí me gustaría saber qué sentís vos y qué te está debiendo el deporte, no solo el fútbol, sino el deporte en general, que trabajando además en una empresa relacionada con el deporte, conoces la cocina de todo esto, ¿no? A ver, relacionando un poco todo lo que contó Dani de Diego, te respondería que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y no se mencionó en ningún momento a Claudia, pero yo creo que Diego también fue Diego durante mucho tiempo gracias también a Claudia, ¿no? Porque fue una mujer que acompañó a sol y sombra la carrera, a él en momentos de mucha consagración, en grandes momentos, como también en otros que no estuvieron tan buenos. Y yo creo que a mí el deporte no me debe nada, al contrario, soy una agradecida de este maravilloso deporte en particular que ha sido y que es el fútbol, ¿no? Que todos disfrutamos. Y mi trabajo también me dio la posibilidad de conocer a este gran hombre que hoy tengo como marido. Y realmente estoy muy agradecida. Después sí, hay un behind the scenes, ¿no? De todo esto que se cuenta, que pocos conocen. Y, eh, y es fundamental acompañar no solo físicamente, de ir de acá para allá, sino también emocionalmente, porque sabemos por todo lo que pasan los deportistas, por momentos de éxito, de frustraciones también, momentos de lesiones, donde es lo peor que le puede pasar a un deportista. Pero yo creo que son todas palabras de agradecimiento, Pablito. Gracias al deporte hemos conocido gran parte de este hermoso mundo. Y bueno, y tuve la suerte de ser la mujer de un hombre que se dedicaba a una profesión que yo amé durante toda mi vida y sigo amando, como es el fútbol. Así que más que nada, agradecimiento. Muchas gracias, Chechu. Quisiera pasarle la palabra a Alberto Maresca, que tiene levantada la mano. Me parece que quiere hacer una pregunta. Adelante, Alberto. Buenas a todos. Bueno, primero quería felicitarle a los oradores, a Dani y a Chechu, y aprovecho para saludar a su marido Darío, que yo conocí en el marco de su trayectoria por Racing. Le hice un par de preguntas sobre la de prensa, entonces una gran persona. Y bueno, por Dani, porque yo me siento muy involucrado en esa charla al ser napoletano. Y bueno, yo soy muy joven, tengo 21, entonces no tengo conocimientos ni recuerdos de la época del Diego, pero bueno, me acuerdo de lo que siempre me contaba mi viejo. Y le quisiera preguntar a Dani cuánto influyó en el personaje de Maradona y en su relación con Italia lo que era Italia en los años 80 y 90, o sea, la situación política y el mundo italiano de la Primera República en el que la relación que después se instauró entre Diego y nuestro país. Mira, yo no sé si en ese punto lo político, y eso que Maradona es un animal político, ¿no? Vieron que hablo en presente, pero suele pasar, pero que fue un animal político. No sé hasta qué punto, fuera de Nápoles y lo que es toda Italia, él se involucró tanto en eso. Yo creo que
desde lo ideológico, si vamos a lo ideológico, tuvo más que ver esta cuestión del norte y el sur, que creo que él la llevó, la agrandó todavía más Maradona, ¿no? Es como que la expuso más. Tuvo mucho más que ver eso que la política diaria. De hecho, recuerdo pocas opiniones políticas puntuales de Maradona, de la realidad italiana en ese momento, como sí siempre las tenía en Argentina y como la tuvo hasta el último de sus días, tomando partido, muchas veces cambiante, esas cosas eh, que pueden aparecer como contradictorias si no lo conoces a Diego, pero que siempre encontraba la manera después de explicarlo. En el caso del vínculo con Italia, tuvo más que ver con la realidad de Nápoles respecto del resto de Italia que con la cuestión más política. Por eso lo de la identificación y por eso lo que yo decía del lugar ideal. Porque el lugar ideal, o sea, Maradona y Nápoles estaban condenados a encontrarse, absolutamente condenados a encontrarse. Y era sentirse en su casa. Maradona, de todos los lugares donde jugó fuera del país, en ninguno se sintió tan en su casa como en Nápoles. Y por eso creo que quedó la imagen que en algún momento yo lo decía, es que fueron mucho más que 6 temporadas y media. Deberían haber sido mucho más que 6 temporadas y media, lo suficientemente profundas y fuertes como para que se dé esa identificación. Gracias, Daniel. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para los expositores. Dani, ¿cuándo fue la última vez que viste a Maradona? La última vez que vi a Diego fue 3 semanas, no lo vi, perdón, no lo vi. La última vez que lo vi fue el día que debutó como director técnico de Gimnasia contra Racing. Luego a partir de allí, yo tengo un hábito, Martín me conoce por mi orden Ese y día demás. Diego le hizo un caño a Darío, ¿te Sí, acordás? señora, muy bien hecho. Y que Darío se rió y le dio un abrazo. Sí, una reacción típica de Darío, ¿no? Em, dentro de mi orden, con los famosos teléfonos de Maradona, yo construí un chat mío con todos los números que tenía de Maradona. El chat se llamaba 10 y tenía un número de Maradona desde Nápoles hasta acá y los iba guardando ahí, los iba acumulando. Entonces, ¿qué hacía? Una vez por día yo le disparaba un mensaje para preguntarle cómo estaba, para mandarle un saludo, para algo que había visto y esperaba. A veces la respuesta no llegaba nunca, a veces la respuesta llegaba inmediatamente con un mensaje, a veces la respuesta era un llamado y en ese tipo de contacto, no de haberlo visto, sino ese tipo de contacto fue 3 semanas antes del desenlace, y tenía esas cosas tan maroderianas, ¿no? Que en un punto parecía que no podía más y de golpe me resucitaba a su manera. Y de hecho es un mensaje muy gracioso, el último que tengo guardado de él, porque él tenía una perrita que le habían regalado, que era una cuestión hasta incluso terapéutica, Lola, y me llamó para decirme que Lola al lado mío era un Rottweiler. Simplemente eso, que estaba sentado al lado del fuego con Lola y dice, me acordé de vos, dice, porque es chiquita así, pero al lado tuyo es un Rottweiler. Esa fue la última comunicación que tuve con Diego y la tengo guardada con mucho cariño en mi Es teléfono. buenísima la analogía. Gracias, Daniel. Quisiera cederle la palabra al cónsul de Buenos Aires, Antonio Puglioni. Adelante. Gracias y gracias por la charla a ambos porque fue muy, muy interesante. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es un poco, no sé si estás de acuerdo, Dani, sobre lo que dijiste en tu última intervención sobre el compromiso político de Maradona. Yo lo veo un poco como compromiso social, o sea, es verdad que Nápoles y Maradona tenían que encontrarse en algún momento y si hay un hilo rojo en la historia de Diego Armando Maradona es un poco todo el compromiso hacia el sur de Italia. Lo que se puede plantear en la historia de Maradona es que Nápoles en los 80 no estaba en el mapa de Italia. Lo que pasó con Maradona es que Nápoles volvió en el mapa de Italia, o sea, de todas las regiones de Italia, de todas las ciudades, al final, finalmente,
Nápoles volvió a ser un poco, no digo el centro, pero volvió a ser ciudad importante para Italia con Diego Armando Maradona. Y es también algo que discutí con el embajador Beppe Manzo, que estaba acá hasta el año pasado y era de Nápoles, así que hablando un poco de Maradona, él me dijo, bueno, sí, vos no te acordás de los 80, pero la verdad es que sí, estábamos muy, muy marginalizados. Él fue uno de los protagonistas en un renacimiento de Nápoles para Italia. Y la pregunta es, bueno, sigo gracias a Chechu porque lo que estaba pensando, un poco, si puedes contar un poco sobre Claudia Villafaña y su relación con Diego. Creo que es para vos, Dani, ¿no? Ah, ¿es para Chechu o para mí? Para vos. Ah, perdón, creí que era para Chechu. Sí, me lo estaba notando. Bueno, O pero ambos, no sé, porque me gustaría saber un poco qué sí, piensan. Chechu, porque puede ser muy interesante tu mirada, justamente, ¿no? En tanto pareja, compañera de futbolista. Bueno, primero empiezo por algo personal. Yo soy más amigo de Claudia que de Diego, por cuestiones lógicas, porque Claudia es una como nosotros, más allá de su exposición o no, es una como nosotros. Eh, Claudia fue decisiva para que sus hijas crecieran como crecieron. Y Claudia fue decisiva para todas las recuperaciones de Diego. Yo les decía que la vida de Maradona está construida en muertes y resurrecciones constantes. Bueno, créanme que Claudia estuvo siempre en las resurrecciones y fue vital en las resurrecciones. Y fue la última que estuvo. Cuando se dio el desenlace del 25 de noviembre de 2020, la persona que más rápido llegó y más cerca estuvo fue Claudia. Y así con todo, mucho del legado de Diego se mantuvo y se mantiene gracias a Claudia. Muchas veces, entre peleas y demás y discusiones, Diego confesó que fue y que era y que es el amor de su vida, fue un vínculo. Y creo que todos lo vivimos así. Pero sobre todas las cosas, eh, Claudia fue esa cuota de normalidad en una vida anormal, en una exposición anormal, en una trascendencia anormal. Claudia fue el espacio justamente de esa normalidad y que lo conocía como pocos. Hablando de este famoso y vos querer pretender que Maradona fuera distinto y que no sería Maradona, Claudia tiene una frase maravillosa y fue después de la clasificación de Argentina para el Mundial de Sudáfrica, el partido que se juega en Montevideo, y Diego pronuncia aquella frase, que la vamos a dejar con las iniciales nada más, el LTA, y me acuerdo que volví al día siguiente en el ferry cruzando el río y me llama Claudia para preguntarme cómo había visto todo y le dije, bueno, qué alegría, Argentina clasificada, bueno, se le dio a Diego. Y le digo, pero lástima la frase, ¿no? Qué necesidad. Podría haber dicho, bueno, se lo dedico a todos, los que me quieren y los que no me quieren. Y Claudia pronunció la frase que solo puede pronunciar alguien que lo conoce de verdad. Me dijo, Dani, vos querías que no fuera Maradona, ¿no? Esa era Claudia, la Claudia más pública, pero la Claudia más en la intimidad, una mujer de hierro. Una mujer de hierro para sostener una familia que era maravillosamente imperfecta, si se quiere, porque eso también tiene que ver con Diego. Uno quiere a Diego en su maravillosa imperfección, no en esta idea de tomar al Diego que nos conviene, o al Diego que preferimos, o al Diego que queremos, no. Lo bueno es admirarlo en su maravillosa imperfección, y creo que hasta el último momento y en todos los últimos gestos, Claudia, que siempre estuvo, que siempre está y que siempre estará, comprendió eso. Y yo solo voy a decir que fue una mujer que siempre admiré. Nunca se lo pude decir personalmente porque no se presentó la oportunidad y son momentos, viste, donde uno no quiere quedar como cholula, ¿no? Esta expresión que usamos los argentinos.
Pero como bien dijo Dani, me dio la sensación que Claudia se enamoró de Diego, a diferencia de todos los demás que nos enamoramos de Maradona, ¿no? Y hoy lo veo reflejado un poco en este juego que solemos hacer todos a nivel mundial y sobre todo los argentinos de la mujer de Messi, ¿no? De Antonella, siempre de perfil bajo, acompañando, sin querer protagonismo. Y también pienso en todos los momentos difíciles que tuvo que pasar Claudia al lado de Diego, porque ser la mujer de Maradona tampoco era fácil. Pero bueno, mis admiraciones para Claudia de manera infinita. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Comentarles a todos los presentes que esta conferencia está siendo grabada y que va a ser publicada a través de nuestro canal de YouTube. Quienes quieran revivir el momento, compartirlo y darle difusión a esta primera conferencia sobre los vínculos deportivos entre Italia y Argentina. Y aprovechar para invitarlos a la próxima conferencia, que también va a ser sobre el deporte y donde van a estar Vito de Palma hablando sobre los clubes italianos y Juan Pozzaroli sobre las pasiones italianas también, otra de las pasiones italianas, el automovilismo, que está aquí con nosotros. Juan, no sé si querés dirigir unas pequeñas palabras para invitarlos a la próxima conferencia. Bueno, Tiene dos victorias fantástica. con Ferrari, Juan. 2 victorias Claro. de Ferrari, así que mejor imposible. Primero, decir que estoy totalmente agradecido a lo que pusieron, tanto Dani como Chechu, porque historia viva de Maradona no puede ser mejor contada. La verdad que quedé allí sorprendidísimo, aunque no iba a ser de esa manera, pero... Y sí, Ferrari, si hablamos de Ferrari, como bien dijo Pablo, es la esencia en sí de la Fórmula 1, el equipo más ganador, el equipo que todos los pilotos quieren estar y que tiene un vínculo muy grande con Argentina, porque quien le dio la primera victoria justamente a Ferrari en Silverstone fue José Froilán González, el cabezón, ¿no? Piloto argentino, y bueno, más que ello, ¿no? Darle la primera victoria al Commendatore tiene mucho que ver, y el vínculo ha sido muy grande con muchos pilotos que han estado argentinos también en la escudería. Así que bueno, agradecer la oportunidad y realmente tratar de ponerme al nivel. Va a ser difícil, ¿eh? Chechu, Dani, pero vamos a intentarlo. Sin duda, así que muchas gracias a ambos, nuevamente, dos prestigiosos periodistas, a las autoridades presentes que hoy nos acompañaron, a los alumnos de la diplomatura y por supuesto a todos los que se interesaron por esta conferencia. Desde ya nos vemos la próxima. Grazie, grazie a tutti. Gracias. Yo siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que ustedes se hayan conectado para escucharnos a cada uno de nosotros, tanto a Dani como a mí, bueno, y a todos los que estuvieron presentes, es muy valioso. Así que muchas gracias por el aguante. Bueno, que tengan una linda jornada. Igualmente, gracias. Chao a todos. Chao a Saludos. todos.